Hola muchachos, les saludo a todos ustedes, mis queridos estudiantes de grado 11. Vamos a hablar en esta tarde, vamos a hacer una clase un poco rápida, pero espero que sea bastante sustanciosa para cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca de lo que es genética humana y hablar un poco acerca de qué es lo que nos diferencia a usted de cualquier otra persona, o lo que diferencia a usted de mí. ¿Cuáles son esas características o por qué nosotros somos tan diferentes siendo una misma especie? Entonces, comencemos hablando acerca de eso. ¿Por qué nosotros somos tan diferentes? Yo quiero que usted piense por un rato, ¿usted qué cree o a qué se debe que cada uno de nosotros como individuos de la misma especie humana seamos tan diferentes? Piense un momentico, allí tenemos la respuesta. Nosotros somos tan diferentes debido a esta molécula que estamos viendo aquí. La molécula de ADN es la responsable de que usted y yo seamos tan diferentes, porque tenemos sí las mismas bases. Nosotros estamos todos con las mismas bases genéticas, pero esta molécula, cada una de las posiciones que tienen esos nucleótidos, que recuerde que son adenina, guanina, timina, citosina, son las que nos determinan a nosotros los individuos como personas diferentes. Cada gen que forma una molécula de ADN nos permite a nosotros tener caracteres que nos identifican como un individuo. Entonces, hablemos un poco acerca de lo que es esa genética, de lo que es la genética humana. Esto es genética humana. Nosotros como especie humana tenemos 23 pares de cromosomas en nuestra constitución genética. Esa constitución genética está dominada por dos grupos de cromosomas, que ya los vamos a ver más adelante. Pero todo el ordenamiento de nuestros cromosomas hace que nosotros tengamos unos caracteres específicos que nos determinen a mí, primero como especie humana, porque son los caracteres comunes en usted y en mí, y también esos caracteres específicos que me permiten a mí identificarme como Aldair y a usted como una persona diferente. Toda esa ordenación se denomina cariotipo. Entonces, cuando usted le hablen de cariotipo, usted va a saber que es la ordenación de todos los cromosomas que tenemos como especie humana. Y recuerde que son 23. Aquí tenemos 23 cromosomas. Entonces, recuerde esto, porque mire, este cariotipo me permite a mí identificar cómo está el orden de los cromosomas. Aquí están ordenados los cromosomas dependiendo del tamaño y también dependiendo de la forma, pero también dependiendo de otras estructuras que primero vamos a ver, porque necesitamos mirar qué es un cromosoma, cómo está constituido un cromosoma para nosotros poder entender esto que está aquí. Entonces, aquí están ordenados. Miren esas dos figuras que están señaladas, esos dos cromosomas que están señalados. El primero son cromosomas muy grandes y los otros son muy pequeños. Eso es un orden. Si yo tuviera eso ahí desordenado, no supiera ni cuál cromosoma tiene la pareja tal. No sabría cuál es la pareja del cromosoma tal. Allí están ordenados dependiendo de la forma, ojo, y del tamaño. Ya les había dicho. Pero ahora miremos esta. Arriba, estos están señalados con el tamaño. Les estoy señalando un ejemplo de tamaño. Y ahora aquí les estoy señalando un ejemplo de ordenamiento de acuerdo a la forma de esos cromosomas. Entonces, ¿qué es un cromosoma en sí? Es eso que nosotros vemos allí, la X, esa X que nosotros siempre dibujamos cuando estamos dando clases de genéticas. Eso es un cromosoma. Pero, ¿qué tiene ese cromosoma? Aquí lo estamos viendo. Un brazo, el brazo, que son 4 brazos, todos estos 4 que están aquí. Tenemos una cromátide y tenemos también un centrómero. Ese centrómero es el que está allí en el centro. Ojo, el cromosoma tiene 4 brazos, tiene un centrómero y tiene cromátida. Entonces, estas cosas me ayudan a mí también a ordenar este cariotipo. El cariotipo también está ordenado dependiendo de la posición del centrómero. Entonces, miren el centrómero en estos dos. ¿En dónde está ubicado? En el número 1 está un poco más arriba y en el número 4, que está señalado con el círculo más pequeño aquí, está un poco central. Eso también me ayuda a mí a ordenar los cromosomas, a ordenar el cariotipo humano. Entonces, este cromosoma no es más que el enrollamiento de la molécula de ADN. Si yo desenvuelvo ese cromosoma, si le saco toda su estructura más ínfima,
Lo que yo voy a obtener es la molécula de ADN enrollada, pero súper enrollada, que me forma esta estructura en forma de X. Pero ya vamos a ver que todos los cromosomas no tienen esa forma de X. La gran mayoría son en forma de X, por eso nosotros lo dibujamos de esa manera. Entonces recuerden, brazo, centrómero y cromátide. La cromátide es todo el ADN enrollado, súper enrollado. Nuevamente, el cariotipo. Y aquí sí vamos a entrar entonces en lo que es esa genética humana. Estas son las bases teóricas de lo que es genética humana. No vamos a hablar todo acerca de la genética humana. 23 pares de cromosomas. 22 de los cuales son denominados autosomas porque son todos parecidos, es decir, todos son X. 22 autosomas, los que están señalados aquí en rojo, en el recuadro rojo. Y un solo par que es denominado heterosoma. Y son los cromosomas sexuales. Son la única pareja que es diferente en el cariotipo humano. Entonces tenemos 22 parejas de cromosomas iguales, que son denominados autosomas, y una pareja de cromosomas que es diferente, que se denomina cromosomas sexuales. Y son los cromosomas que a mí me determinan el sexo. Pero veamos cómo se determina el sexo. En la especie humana, recuerden que el apareamiento se da entre un padre y una madre. Los padres producen espermatozoides, las madres producen óvulos. Entonces, los espermatozoides son los únicos que tienen cromosomas diferentes. Hay espermatozoides que vienen cargados con el cromosoma X y hay espermatozoides que vienen cargados con el cromosoma Y. A diferencia de la madre, cuyos óvulos siempre van a venir cargados con el cromosoma X. Siempre son X. Entonces, atendiendo a eso, ¿ustedes quién cree que es el que determina el sexo? ¿La madre o el padre? El padre, porque es el que me determina a mí cuál de estos cromosomas es el que va a tener mi hijo. Entonces, la madre siempre me va a estar dando a mí un óvulo que tiene un cromosoma X. Si el padre, si el espermatozoide del padre, el que tiene el cromosoma Y, es el que fecunda mi óvulo, entonces yo voy a obtener un niño. Y el cromosoma entonces sexual de los niños va a ser XY. Pero si el padre da un cromosoma X, que es el que fecunda el óvulo, que también es X, yo voy a obtener una niña. Es decir, XX. Esa es la diferencia. Entonces, rompa ese paradigma porque quien determina el sexo es el padre. El espermatozoide que alcance a fecundar ese óvulo. Dependiendo del cromosoma que tenga el espermatozoide que alcance a fecundar el óvulo, así voy a tener yo mi individuo, hombre o mujer. Pero la probabilidad siempre va a ser del 50%. Siempre voy a tener un 50% de probabilidad de que sea un niño, un 50% de probabilidad de que sea una niña. ¿Claros allí? Quiero que estén claros y que tengan presente el cariotipo, porque ahora vamos a ver algo muy fundamental dentro de lo que es la genética, y es lo que está escrito aquí, genotipo y fenotipo. Entonces, paremos un poquito en genotipo, olvidémonos de fenotipo por un momentico. Genotipo, en base a todo lo que yo les he venido diciendo, ¿ustedes qué creen que es el genotipo? Genotipo, la palabra les debe decir mucho. Genotipo no es más que toda la constitución genética que tiene usted, que tengo yo, que tiene cualquier otra especie. La constitución genética que tienen esas especies se llama genotipo, es decir, los diferentes cromosomas que tiene usted o que tengo yo, los diferentes genes que tiene usted o que tengo yo, la diferente constitución que tiene mi ADN o que tiene usted. Ese es mi genotipo. Entonces, genotipo es la constitución genética, la constitución de ADN que tengo yo como individuo o que tengo yo como especie. Ahora, ¿qué creen ustedes que es el fenotipo? Es sencillo. Recapitulemos. Genotipo es mi constitución genética, es decir, es la parte interna, lo que yo tengo dentro de las células, que es el ADN que está en el núcleo celular. Recuerden que nosotros tenemos células eucariotas y que las células eucariotas tienen un núcleo definido por una membrana. Entonces, mi genotipo está dentro, en la parte interna. El fenotipo, por el contrario, entonces viene siendo la parte externa. Lo que me diferencia a mí, lo que ustedes ven aquí, mi color, mi forma del pelo, mi color del cabello, mi color de ojos, mi color de piel.
Ese es mi fenotipo, mi parte externa. Entonces, ¿qué determina el fenotipo? Los genes y el entorno. Ojo, porque el entorno es muy importante en el fenotipo. Los genes es mi genotipo. Cuando yo los expongo a determinado entorno, a determinado ambiente, así va a ser mi fenotipo. Por eso, pongamos de ejemplo África. En África casi todos, la gran mayoría de personas son personas de color moreno, porque el ambiente que está en ellos hace que se expresen los genes que dan para ese tipo de color y no que se expresen los genes que dan para un color blanco. Llamémoslo blanco, aunque sabemos que no es blanco. Llamémoslo blanco para poder diferenciar una persona morena de una persona blanca. Entonces, el entorno más los genes me determina mi fenotipo. Ojo, el entorno no es solamente lo externo a mí, también tengo entorno interno. El pH, la temperatura interna, es entorno. Y eso también juega un papel muy importante en la expresión de los genes que van a ser su fenotipo. El genotipo son todos los genes, todos, pero en el fenotipo solamente están los genes que se expresan y que el entorno los moldea para que se expresen de determinada forma. Espero que esto esté claro hasta aquí. Si no, por favor, preguntas allí debajo en el cajón de notificaciones, en el cajón de escritura. Allí voy a estar respondiéndoles también. Todo lo que no entiendan, muchachos, por favor, me van a escribir allí y yo voy a estar respondiéndoles, ¿vale? Entonces, recuerden, genética humana la constituye el ADN, que tiene 4 bases nitrogenadas, que está enrollada en forma de hélice y que me determina a mí la forma de mis cromosomas, la forma de mis genes y cómo están estructurados esos genes. El conjunto de todos los cromosomas me forma a mí el cariotipo, que es el ordenamiento de mis cromosomas. Tenemos 22 parejas de autosomas que son cromosomas iguales y una pareja de heterosomas que son mis cromosomas sexuales. Y esos cromosomas sexuales son los que determinan el sexo, que es el padre el que tiene los dos cromosomas diferentes, el X y el Y. Y por tanto el padre es el que me determina el sexo de mi individuo. Todo eso en conjunto forma lo que yo llamo genotipo. Y el fenotipo es ese genotipo o los genes que se expresan y que son moldeados por el entorno para permitirme a mí tener un determinado aspecto físico. Aquí tenemos las referencias y los recursos bibliográficos que se utilizaron para esta presentación. Yo espero que haya sido de su agrado y que hayan podido entender un poco acerca de la genética humana. Recuerden que estas son las bases teóricas. No es lo más profundo acerca de la genética humana. Gracias por su atención. Que tengan un feliz resto de día.